Despierta, pueblo de Dios. Nuestra partida está cerca. Leemos la palabra en Romanos 13, 10 al 14, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchad esta palabra tan gloriosa. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. El apóstol Pablo está terminando su carta a los romanos con una exhortación a no descuidar el glorioso don o regalo que habían recibido por la gracia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La razón de la amonestación del apóstol era que los tiempos estaban diciéndole a la humanidad y al pueblo de Dios en particular que la gloriosa liberación de los hijos de Dios se estaba acercando. Ya han pasado 2000 años y todavía no ha venido. ¿Acaso es que se olvidó el Señor de los seres humanos? ¿A qué se debe esta tardanza? La respuesta es que Dios no quiere que nadie se pierda. Ha estado dando oportunidad para que la gente se arrepienta, pero las grandes mayorías no han aprovechado la oportunidad. Millones se han muerto sin arrepentirse. Si esos millones que ya murieron pudieran venir y dar un mensaje a los que todavía están en la tierra, les dirían: arrepiéntanse y crean en Jesucristo, porque lo que Dios dice es verdad. Para nosotros ya es tarde, pero ustedes tienen oportunidad. Esto dirían, pero no pueden hacerlo. Así es, mi amigo. Mientras estamos vivos tenemos oportunidad de arrepentirnos y aceptar el amor de Dios en Cristo. En este mensaje quiero que meditemos en las palabras inspiradas del anciano apóstol Pablo, que ya hemos leído. Y voy a tomar la misma palabra del Señor dada al siervo de Dios. Pablo dice, conociendo el tiempo. Si en los tiempos de la iglesia primitiva había muchos que estaban descuidando la profecía, en nuestros días es aún peor. Hay muchísimos creyentes que están ciegos ante la realidad del cumplimiento de las profecías bíblicas. Creo que esto es porque los creyentes de hoy no leen la Biblia, especialmente el Apocalipsis. Se están perdiendo la bendición que promete el Señor a los que lean o escuchan las palabras del Apocalipsis. Oigamos lo que dice el Señor. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Miremos la conducta de la gente de nuestros días. Esto nos dice que estamos en los últimos tiempos, tal como lo profetizaron los siervos de Dios en la Santa Biblia. La gente quiere, por ejemplo, las bendiciones de Dios, pero no quieren saber nada de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Sí? La gente corre a los cultos para buscar algo. Buscar un milagro, sanidad, prosperidad, etc. Pero no quieren nada acerca de Dios mismo. Ese es el tipo de gente en nuestros tiempos. ¿Son religiosos? Sí.
pero su religión solo es la apariencia, como dijo el apóstol Pablo. Con su conducta o estilo de vida niegan la eficacia de la fe verdadera, tal como lo profetizó el anciano Pablo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 2 Timoteo 3:5. La sociedad cada día se corrompe más. Esto está sucediendo porque la gente ha perdido toda sensibilidad en su conciencia. La práctica del mal les ha encallecido la conciencia y cometen todo tipo de iniquidad sin sentir ni siquiera vergüenza social. Las noticias nos dicen cosas que realmente son espeluznantes. Por ejemplo, hoy estaba viendo una noticia en internet que en una redada lograron rescatar 65 niños en Alemania que los tenían como quien dice escondidos para cosas que ya saben, terribles. Ese es el estilo de gente de nuestro tiempo, que no es general, pero hay una gran cantidad de personas, y lo más triste, personas influyentes. Estamos viviendo los tiempos de Noé y los tiempos de Lot que profetizó nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Qué hermoso esto. Vuelvo a leerlo. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Lucas 17:26. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Escuche esto. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Por eso Pablo habla de los tiempos. Oh, tremendos pensamientos, tremendas palabras y tremenda amonestación. Pablo dice, es hora de levantarnos del sueño. ¿De cuál sueño? Del sueño de la indiferencia, del sueño de la mundanalidad, del sueño de la religión ecumenista, del sueño de la religión hipócrita, del sueño de la liturgia satánica en la iglesia, del sueño de la estupidez espiritual, etc. Por lo cual, dice la palabra, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Hermano mío que me estás escuchando, levántate en el nombre de Jesucristo. No sea que te halle durmiendo el Señor. Acordémonos de la parábola de las 10 vírgenes. Todas tenían la apariencia de la fe, es decir, tenían lámparas, pero solo 5 estaban debidamente preparadas. La parábola usted la puede leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, y la lee completa. Todas ellas esperaban la venida del rey, pero solo 5 entraron a la fiesta. La puerta se cerró y las 5 vírgenes insensatas no pudieron entrar aunque lo intentaron. Lo mismo les pasará a muchos en el día del traslado de la iglesia. Escucha la palabra. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Mateo 25, 11 al 12. Hermano en la fe, que no nos pase esto a nosotros. El mismo Señor nos dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Qué hermosas palabras, bendito sea tu nombre, Señor. Pablo dice,
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué es lo que está cerca? ¿Qué es lo que está muy cerca para la iglesia verdadera de Jesucristo? Porque esta promesa no es para todo el mundo. Esta promesa es para aquel que cree en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Mi hermano, para la iglesia auténtica se acerca la salida de esta tierra. Aunque no lo crea el mundo, seremos levantados en un instante. En un abrir y cerrar de ojos seremos levantados, hechos inmortales. Los muertos en Cristo se levantarán de sus tumbas inmortales. Oigamos las santas palabras de Dios. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Esta es nuestra esperanza. Escaparemos de la gran tribulación. Nuestra redención será consumada. Entraremos en una nueva vida, una nueva era de eterna felicidad, donde habrá paz y seguridad perpetua. Mucha gente dice, no hay tal eso de arrebatamiento. Bueno, cada quien es libre para pensar lo que quiera, pero yo creo en la palabra de Dios. Dios no miente. Ha hablado con claridad en Juan 14. Dice el Señor, voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y ahí mismo dice que Él vendrá a llevar su pueblo. En 1 Corintios 15, 51 también dice que nosotros seremos transformados y eso semejantes al Hijo de Dios. Seremos inmortalizados. Alabado sea Jesucristo. Porque es necesario, dice Pablo, que esto mortal, se vista de inmortalidad. Esto corruptible se vista de incorrupción. Y así estaremos en la presencia del Señor. Amigo, tú puedes ser partícipe de esta gloriosa huida de esta tierra que será abrazada en las llamas del juicio divino. Y tú, hermano, en la fe, ¿estás preparado para ese glorioso viaje? Si queremos escapar de la ira de Dios, hagamos lo que nos dice la palabra. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Los que están preparados se irán de esta tierra. Los que no recibirán los juicios de Dios y el juicio después del gran trono blanco. Gracias, Padre. Gracias por su palabra. Gracias porque nos dio esta bendición de leer su palabra, de escuchar su palabra una vez más. Ruego que bendiga grandemente a las personas que escuchen esta palabra, que bendiga también sus familias, que su palabra corra y sea glorificada. Yo creo en su palabra que dice que no regresará vacía. Bendigo en el nombre del Dios de Israel a todos los que escuchen esta palabra. Amén.